Bien, ahora que está iniciándose la grabación, quiero darles la bienvenida a la clase de hoy día y comentarles que, como siempre, he dejado dispuesto en el aula el cronograma de la semana 8, que lo vamos a revisar inmediatamente para que ustedes sepan con qué recursos vamos a trabajar, sobre cuáles temáticas y cuáles son los productos asociados al trabajo de esta semana. La semana pasada yo me di una larga vuelta también mostrándoles recursos que ustedes como profesores y profesoras pueden ocupar, tanto para esta asignatura como para evaluación, para sus prácticas. Y ello porque estamos haciendo un primer ejercicio que es una planificación que, por ser un primer ejercicio, es una planificación que tiene poco contexto. Y a eso me refiero en que yo no he planteado ninguna situación como caso que les permita a ustedes, ¿cierto?, afinar la toma de decisiones, porque lo que estamos haciendo y el objetivo es ver cómo se disponen los elementos curriculares en aquello que denominamos planificación. Por tanto, es una planificación más bien ideal la que estamos construyendo en este minuto y ya luego entonces bajaremos a mirar los grupos con los que ustedes están trabajando su práctica y veremos cómo podemos realizar una planificación que nos permita recoger, ¿cierto?, las características propias, una planificación ecológica, es decir, que responda al medio natural en que ustedes están haciendo sus prácticas, y luego vamos a hacer un tercer ejercicio porque vamos a alcanzar a hacer en el curso del semestre 3 planificaciones, que era lo que yo les había comentado cuando les mostré el programa. Les dije, no creo que alcancemos a hacer más de 3 planificaciones, pensando siempre en que una es una planificación, ¿cierto?, de este estilo, una planificación que le permita a ustedes dialogar con los insumos curriculares, una segunda planificación que esté asociada a sus contextos de práctica y que entonces, ¿cierto?, yo la acompañaré de manera particular porque ahí probablemente vamos a ver esta heterogeneidad de lo que significa planificar para el sistema en real. Y vamos a hacer una tercera planificación probando algunos otros modelos que no sean los tradicionales. Ahí vamos a ver a lo mejor la planificación desde la lógica sociocognitiva, o vamos a ver una que se llama planificación de los 5 pasos, o planificación hasta atrás, y yo les voy a mostrar una variedad de opciones y ustedes van a tener que seleccionar en una última planificación que vamos a hacer en el Profe, disculpe, llegué recién, que me gustaría saber qué va a pasar con la parte individual del trabajo, ¿cuándo hay que enviar eso? Ah, ya, sí, con su planificación. Claro. Sí. Yo ya recibí una, lo que pasa es que yo tenía un cronograma en mi cabeza así ideal que se me desarmó la semana pasada porque me demoré mucho en mostrarles cosas, pero por ejemplo hay uno de ustedes que me lo envió por correo así el fin de semana. Hoy día debiéramos seleccionar una fecha. Yo voy a hoy día tener clase sincrónica con ustedes. El jueves abrí un horario solo para consultas para que ustedes tengan la semana para armar su planificación y mandármela. Entonces, profe, ¿el control de lectura se va a correr? Sí, lo corrí. De hecho, lo Ya, puse en el aula. Sí, lo ya, corrí. muchas gracias. Porque me interesa ahora que saquemos lo de la planificación y entonces voy a responder las preguntas de la compañera mostrándoles lo que está en el aula para que sea ordenadito el proceso. Entonces déjenme compartirles la pantalla. Voy a presentar con toda la pantalla, así que voy a quedar ciega de donde están ustedes por si alguno tiene mensaje. Sóplenme, por favor. Ya, entonces yo tengo aquí abierta el aula y en el aula estamos aquí, situémonos cronológicamente primero, estamos en semana 8, vamos a tener hoy día una clase sincrónica, día martes, y el día jueves voy a tener una atención tutorial de 3 a 4 de la tarde. Yo sé que esto excede el horario en que ustedes están conmigo, pero si alguien tiene dudas, hasta las 4 de la tarde no hay problema en que yo lo atienda,
porque vamos a trabajar fundamentalmente en el diseño de esta planificación. Entonces, yo copié lo mismo que estaba en la clase anterior, acá, me lo volví a traer para acá porque vamos a trabajar básicamente con lo mismo, ¿ya? O sea, sigue estando disponible el tutorial para saber cómo trabajar con los programas, etcétera, ¿ya? Y acá les puse que el control de lectura se cambia para el 15 de octubre, es decir, el jueves de la próxima semana, para que terminemos con calma y sin que se nos atraviese nada el trabajo de la planificación. Y los documentos para el control de lectura están ahí están las lecturas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos para esta semana? Una clase sincrónica donde vamos a volver a mirar las características de la disposición curricular de los objetivos de aprendizaje. Ahora sí lo voy a mirar con ustedes. Y el resto de la semana, entonces, es para diseñar según el formato de planificación y los insumos curriculares. El formato de planificación, recuerden que está acá, ya está en una carpetita solito, ustedes pinchan acá y se van a encontrar con un formato estándar de planificación, que es este, donde ustedes identifican la asignatura, ya tienen identificado el curso, porque ya hicieron la vuelta focalizada en grupo, y entonces ahora tienen que identificar con cuál objetivo de aprendizaje van a trabajar. Aquí un poco ustedes jueguen con sus intereses, si quieren trabajar con un eje de lectura, con un objetivo de lectura, si quieren trabajar con uno de escritura, si quieren trabajar con uno de oralidad o si quieren trabajar con uno de investigación, si están trabajando desde séptimo básico hacia arriba, porque recuerden que pueden trabajar desde quinto hasta cuarto medio, incluyendo el plan común y el plan electivo. Ustedes ya lo tercero medio pueden trabajar con el plan común de tercero medio o pueden trabajar con un electivo, ¿ya? Sabiendo, dígame. Una consulta, ¿uno puede elegir un curso distinto al que trabajo en la fase 2? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso está, no está amarrado usted con el ejercicio anterior, ¿ya? Si en la vez anterior, porque por ejemplo, si en la vez anterior los que eligieron tercero medio, el plan electivo, y ahora lo miran y lo encuentran así muy complejo, justo le iba a preguntar eso. Y opten por segundo medio. Nosotros habíamos trabajado tercero y cuarto y ahora, por ejemplo, empecé a mirar el como plan nuevo de tercero y cuarto y trae como las actividades como hechas. Sí, por todo, es que en realidad entonces, como, las actividades hechas. ¿qué? Si todos traen ese es el programa de estudio. El programa de estudio te muestra cómo hacer la bajada de un objetivo de aprendizaje. Sí, pero nosotros como que usamos para tercero y cuarto como el antiguo programa de estudios para analizarlo. Ya. Y ahora en los que están subidos son como el de tercero y cuarto, el que están en decreto en proceso. Sí, el de que está en decreto en proceso. Sí, son los oficiales ya, pero falta el decreto, por eso es que no le han puesto las carátulas. Sí, o sea, ustedes pueden optar, siempre y cuando aquí me digan, este es un OA, es el OA 22, por ejemplo, del eje de investigación en literatura de primero medio, no hay problema en que ustedes lo identifiquen. Luego ponen el objetivo de aprendizaje. Recuerden que el objetivo siempre, siempre, siempre se copia completo. Yo no puedo sacar una parte del objetivo de aprendizaje porque el objetivo es un todo. Entonces no puedo sacar la primera declaración y resulta que para abajo había una serie de viñetas con cosas y a mí no me interesan las viñetas. No, el objetivo se toma completo porque es una unidad, es una competencia. Por lo tanto, no lo puedo desagregar. Lo que yo sí puedo hacer es plantear una meta de la clase. Y para plantear una meta de la clase, lo primero que yo tengo que hacer acá es fijar un nivel taxonómico. Es decir, yo voy a trabajar aquí con, y esto se los voy a dejar indicado también, voy a trabajar con la taxonomía más clásica que se ha ocupado en educación por mucho tiempo, que es la taxonomía de Bloom. Una taxonomía es un ordenamiento de la complejidad cognitiva
que tienen ciertas acciones que se realizan en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, yo puedo poner acá que en esta clase nos vamos a mover a nivel de conocer, ¿ya? Y entonces mis actividades van a ser definir, identificar, nombrar. Ustedes se fijan, cuando yo hablo de conocer, estoy hablando de el primer peldaño de esta taxonomía, que se las voy a mostrar de ahí, ¿cierto? De esta taxonomía. Y entonces, todas mis actividades van a girar en torno a ese nivel cognitivo. Vamos a conocer, por ejemplo, personajes de la literatura medieval, ¿ya? Vamos a trabajar con personajes de la literatura medieval, entonces vamos a conocer cuáles eran sus características, ¿ya? Entonces vamos a hablar, ¿cierto?, a partir de un texto, de la identificación, no sé, del caballero andante, de qué sé yo. Entonces vamos a movernos a este nivel. Pero resulta que si yo quiero fijar mi clase, por ejemplo, en el análisis, vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar. Todas las actividades que yo haga no pueden estar en el nivel de definir, identificar y nombrar, porque el análisis implica, ¿cierto?, otras movidas cognitivas, ¿ya? Si yo me voy a mover en crear, pese a que la taxonomía de Bloom no tiene el crear, sino que la tiene otra taxonomía, que es la de Anderson y Cartwright, yo voy a, entonces, quiero que los estudiantes hagan, por ejemplo, una infografía acerca de, no sé, acerca de las redes sociales. Estoy viendo comunicación con ellos y quiero que ellos hagan una infografía acerca de las redes sociales. Esa actividad ya no está en este nivel, requiere de este nivel, pero está en este otro, está en el de diseño, que es un nivel, ¿cierto?, alto taxonómicamente, porque para que yo llegue a diseñar tengo que manejarme muy bien conceptualmente, etc. Entonces, cuando usted, ¿cierto?, identifica acá la meta de la clase, siempre tiene que partir con un verbo, partimos siempre con un verbo en infinitivo, y todo lo que usted haga hacia abajo tiene que moverse más o menos en esta misma línea. Si usted, por ejemplo, dice, vamos a conocer los distintos movimientos, no sé, literarios de la época contemporánea, estoy inventando, acá no les puede pedir, ¿cierto?, que analicen, ¿cierto?, poesía dadaísta, porque eso es más allá de lo que usted definió como meta de la clase. Entonces, una de las cosas que distingue a una buena planificación es que está bien equilibrada en términos de que entonces este contenido conceptual, este procedimental y este actitudinal van a ir tributando a su meta de clase y su meta de clase va a tributar al objetivo de aprendizaje. Entonces, aquí en conceptual, lo que tendríamos que tener, ¿cierto?, son conocer e identificar distintas corrientes de no sé qué, y aquí en los procedimentales puede estar, ¿cierto?, unir o parear, ¿cierto?, obras literarias con movimientos. Entonces, se sigue moviendo a ese nivel. Y los actitudinales están dados por el programa de estudio, ya se los voy a mostrar. Y luego esta planificación usa la disposición tradicional o canónica de la clase, en que yo debiera reconocer, así más o menos a primera vista, 3 momentos, pero no les estoy diciendo cómo son esos momentos. Usted aquí puede partir por un desafío, por un juego, por una pregunta, por un quiz, por una tómbola, lo que usted quiera, ¿cierto? El desarrollo y el cierre, que aquí lo que debiéramos tener es al menos algún proceso metacognitivo, ¿ya? Y luego los indicadores de evaluación están listos en los programas. Usted no necesita, ¿cierto?, no necesita ni siquiera redactarlo, porque este curso de planificación yo no me voy a meter en la redacción de indicadores de evaluación con ustedes, o probablemente lo van a ver o lo verán en evaluación,
Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es ir al programa de estudio, por eso les dejé el tutorial, y ver que para cada OA hay indicadores. A veces hay 3, 4, 5, y yo puedo en esta clase tener un indicador de evaluación, uno. Sobre todo cuando estamos ahora haciendo clases online, que las clases son más chiquititas, son bien acotadas, entonces con un indicador de evaluación me es suficiente. Y aquí mencionar recursos, qué textos va a usar, si va a usar alguna lectura en particular, si va a trabajar con, no sé, con una página web en específico que les va a aportar información, etc. Entonces, es una plantilla súper canónica que no implica ningún desafío. El gran desafío está acá, en esta primera parte, ¿ya? En este momento está en esta primera parte. Y para eso es que yo les he dejado también el PPT de referencia, que lo voy a levantar en este minuto, y que tiene algunas cosas que son súper importantes que las discutamos, ¿ya? Hasta aquí alcancé a llegar la semana pasada, en que le mostré esto que yo le llamé el panel de preguntas de un profesor, que implica el modelo. Nosotros hoy día, y el currículum escolar, se declara, ¿cierto?, en un modelo o en un paradigma constructivista. Y voy a ir donde están ustedes porque esto es súper importante por si tienen dudas. El constructivismo, que es un concepto que ustedes deben haber escuchado muchísimo hasta ahora, y que la gente suele tener ideas de lo que es el constructivismo. El constructivismo es un paradigma, ¿ya? Es un paradigma. Yo no sé si ustedes saben lo que es un paradigma, primero que todo. Lo han trabajado, me imagino, muchas veces con la palabra paradigma, pero yo no sé si ustedes saben lo que significa paradigma. La profe de investigación siempre nos dice que es como los lentes que uno se pone para, como para ver la realidad. Sí. Bueno, el concepto de paradigma está acuñado por Thomas Kuhn en un texto que se llama La revolución de las estructuras científicas. Y en ese texto él define lo que va a ser este paradigma. Y de hecho en investigación se habla de paradigma cualitativo, paradigma o paradigma interpretativo, paradigma positivista, hay distintas clasificaciones para los paradigmas, ¿ya? Y que son los lentes con los que uno va a mirar. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de paradigma, hablamos de un conjunto de supuestos que reúnen teorías que permiten, ¿cierto?, a los investigadores, a los pedagogos, a personas del mundo de las ciencias o personas del mundo de la economía, ¿cierto?, pensar los fenómenos desde una lógica distinta, que generalmente se opone a otro paradigma. Y nosotros podemos pensar en el paradigma conductivista del que hemos oído hablar mucho y que le pegó, tal como ustedes lo leyeron en el texto de Kemis, le pegó directamente a la educación. O sea, ¿se acuerdan cuando hablábamos y leímos a Kemis y decíamos que, ¿cierto?, en los años 60 la educación estaba súper atrapada por teorías que venían de otras disciplinas? El conductismo es una de ellas y rebotó directamente sobre la educación y tuvo efectos que los vivimos en términos curriculares hasta la reforma de los años 90, en que, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con gramática se aprendía de memoria. Entonces yo memorizaba largas listas de verbos y repetía, y el profesor me preguntaba y entonces yo contestaba, ¿cierto?, de memoria, porque había aprendido todas las conjugaciones en todos los modos, en todos los tiempos, etc. Incluso las que no usamos nunca, incluso el pretérito pluscuamperfecto, ¿ya? Entonces, hay un giro hacia un paradigma que se llama constructivista, que reúne varias teorías. Entre ellas, por ejemplo, todo el aporte que hizo Vygotsky a la educación, con su mirada, la mirada de lo sociocognitivo. Es decir, el aprendizaje es un constructo social,
Eso nos dice Vygotsky. Y entonces aprendemos con el otro. Y entonces eso requiere, ¿cierto?, un tremendo modelamiento de parte del profesor, porque el profesor lo que está haciendo es cerrar esto que Vygotsky llamó esta zona de desarrollo próximo, que es el potencial que tiene un individuo de alcanzar, ¿cierto?, una meta, que en este caso es el aprendizaje. Entonces, tenemos toda la propuesta vygotskiana respecto de la educación como un constructo social. Tenemos toda la línea de investigación de Piaget, que nos explica, ¿cierto?, lo de los estadios, que es tan importante para un profe. El saber que los niños transitan desde la niñez a la adultez por distintos estadios de desarrollo del pensamiento. Y que mientras más pequeño es el niño, más concreto en su pensamiento es, y que mientras más adulto se hace, debiera ser más abstracto en su forma de, o puede acceder a un pensamiento de tipo más abstracto. Entonces, con los niños pequeños necesitamos mucho material concreto, necesitamos mucha ejemplificación y suponemos, ¿cierto?, que con los chiquillos en enseñanza media ya no necesitamos a lo mejor trabajar con material concreto porque ellos sí están en condiciones de hacer estas abstracciones que muchas de las cosas que nosotros les enseñamos les requieren. Entonces, yo el otro día, por ejemplo, a un grupo de profesores de educación básica les decía, mira, cuán difícil es para un niño, a propósito de que estaba viendo con ellos incremento de vocabulario y cómo el estudio de las figuras literarias impacta en el desarrollo de la conciencia semántica. Ya estaba hablando de las conciencias, fonológica, sintáctica y semántica. Entonces le decía, piensa lo difícil que es para un niño de 6 años, tu estudiante de primero básico, entender el concepto de los sustantivos abstractos. Entonces ustedes saben que hay sustantivos que son concretos y sustantivos abstractos. ¿Ya? Y esos sustantivos concretos, que son estos, ¿cierto?, tuvo, conviven con otros como patria. Y yo les decía a ellos, piensa en lo complejo que es conceptualizar la patria como sustantivo, primero como categoría gramatical y luego como constructo cultural. Entonces les decía, ¿qué es la patria? Bueno, la patria para ti puede ser algo distinto de lo que es para mí. Para ti puede estar asociada a límites y a símbolos, y para mí puede ser un ideal con el que no me siento representado, ¿cierto? Para ti puede significar esto, entonces, claro, ¿qué nos muestra Vygotsky? Así, dicho en 2 líneas, y con el perdón de Piaget, ¿cierto? Con el perdón de Piaget dicho en 2 líneas, nos muestra que los seres humanos transitamos por estadios evolutivos del desarrollo del pensamiento. Y eso tiene un efecto en cómo nosotros también calibramos nuestras prácticas educativas. Por otro lado, está la otra teoría que es súper relevante y que es de Ausubel, que es la teoría del aprendizaje significativo. Solo aprendemos en la medida que aquello que estamos aprendiendo tiene sentido y lo puedo integrar a mis estructuras cognitivas. Por eso, el tema del conocimiento previo, porque yo no puedo subvalorar que nuestros estudiantes, los que llegan a las aulas con nosotros, incluso el niño que llega a nivel medio mayor en el jardín infantil, viene de un mundo donde tiene vivencias y sabe cosas, Y ese niño que llega a primero básico, por ejemplo, ha vivido en un contexto letrado, en un mundo alfabetizado antes de llegar al colegio. Y ese chico que ha llegado con usted a primero medio y usted está viendo medios de comunicación, claro, él ha usado los medios de comunicación durante muchos años, por lo tanto, su conocimiento, ¿cierto?, es súper relevante y hay que potenciarlo para que el conocimiento nuevo, ¿cierto?, se asimile en esta estructura. Y a todos esos elementos los denominamos constructivismo. Y entonces el constructivismo es el amparo del currículum escolar chileno. Y es por eso que el currículum está puesto en términos de competencia, donde hay conocimientos, habilidades y actitudes. O sea, tenemos que saber qué, tenemos que saber hacer y tenemos que saber ser.
Y esa es la propuesta de un objetivo de aprendizaje y que de alguna forma está resumida en estas 4 preguntas: ¿qué enseño? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Y qué, cuándo y cómo evalúo? ¿Ya? Entonces, yo básicamente me quiero quedar aquí, miren. El proceso, y esto lo conversamos en alguna clase, el proceso que nosotros hacemos, que se me fue para atrás, acá. El proceso que nosotros hacemos en el aula, y esto lo conversamos la otra vez, se llama transposición didáctica. Nosotros transitamos, los profesores, ustedes, yo, transitamos de un conocimiento erudito, de un saber sabio, ¿cierto?, hacia transformar ese conocimiento erudito, estoy hablando de un conocimiento científico acerca del lenguaje, ¿ya?, de la categorización lenguaje, lengua y habla. Hay un conocimiento, ¿cierto? Si usted lo lee desde Benveniste, si lo lee desde Saussure, etcétera, hay un conocimiento científico respecto del fenómeno que tiene que ser transformado en objeto de enseñanza, Y ese objeto de enseñanza, que es como usted, el conocimiento erudito, que es lo que está aprendiendo ahora en la universidad y que probablemente si después hace un magíster lo va a seguir profundizando, y si usted hiciera un doctorado, un postítulo, un posgrado, va a seguir profundizando en esta línea, en el conocimiento erudito. Pero lo que necesitamos los profesores es esto, es transformar este conocimiento en objetos de enseñanza. Y este objeto de enseñanza, ¿cierto? Un objeto de enseñanza que además me permita aplicarlo. Entonces yo les puse acá, por ejemplo, en el nivel de conocimiento erudito tenemos teoría literaria. Teoría literaria, no sé, si ustedes leen a la Julia Kristeva, que no sé ya si se lee o no, ¿cierto? Pero si usted lee a Julia Kristeva, que además ella viene del mundo de las matemáticas, va a leer allí una teoría literaria dura, durísima, ¿cierto? Que cuando uno es estudiante la sufre, o escuelas de pensamiento sobre distintos fenómenos, desde una perspectiva epistemológica o desde una perspectiva lingüística. Es conocimiento científico duro que nosotros necesitamos transformarlo. ¿Y cómo se transforma? A partir de las bases curriculares, que han hecho un proceso primero de selección, y ustedes ya lo saben, de qué cosas de todo este conocimiento van a entrar en el currículum. Y esa es una discusión que ya tuvimos y que dijimos que hay cosas que entran y otras que no entran, ¿cierto? Y además esas bases curriculares necesitan todavía tener una segunda bajada, que es esta, que es el programa de estudio, que en el fondo lo que hace es mostrarle cómo usted puede posicionarse desde la didáctica de la enseñanza de la literatura, desde la didáctica de la enseñanza de la lectura, y que es algo para lo cual usted se está formando como profesor especialista, ¿cierto?, de esta área, ¿ya? Entonces usted está viendo en su carrera, tienen cursos de didáctica, pero esa didáctica no la aprenden en el aire, sino que para poder llegar a la didáctica ustedes han pasado por aquí. Ustedes hacen este salto. Lo que hace el currículum escolar es básicamente centrarse en estos dos aspectos, ¿ya? Y entonces define cuál es el objeto de enseñanza. Y el objeto de enseñanza, que este es un concepto que también viene del mundo de la investigación, lo operacionaliza en los objetivos de aprendizaje. Y el objetivo de aprendizaje entonces es una estructura tridimensional, que tiene conocimientos, habilidades y actitudes. Y aquí hay una definición que no es mía, es del Ministerio de Educación, que yo la uso porque es la voz oficial, ¿cierto?, para el profesorado, y que dice que los objetivos de aprendizaje definen, los objetivos definen estos aprendizajes terminables esperables para una asignatura en un año escolar. Se refieren a habilidades, actitudes y conocimientos que favorecen el desarrollo integral de los estudiantes. Y acá lo más importante es que relacionan en su formulación, es decir, en cómo están escritos las habilidades, los conocimientos y las actitudes plasmados y evidencian en forma clara y precisa cuál es el aprendizaje que el estudiante debe lograr.
Y para precisar el logro están los indicadores de evaluación. Entonces, yo les voy a mostrar este. Este no es de ustedes, porque aquí la gracia es que los podamos mirar, podamos ver que los OA están en todas las asignaturas con la misma lógica. Tiene una nomenclatura, es IN, que es inglés, ¿ya? Los de lenguaje dicen LE, LE. 06 siempre va a indicar el curso 06, 07, cuando es enseñanza media es N1, primero medio, el OA y el número. Entonces, este es inglés en sexto básico, el OA1. Y miren el OA1. Miren el tamaño que tiene. Primero, una cuestión de tamaño. Dice, escuchar y demostrar, ¿ya? No olviden esos dos verbos. Comprensión de información explícita en textos adaptados y auténticos simples. Textos no literarios, como los expositivos o diálogos, como literarios, como rimas, poemas, canciones y cuentos, que estén enunciados en forma clara, tengan repetición de palabras y apoyo visual y gestual. Y estén relacionados con las funciones del año y los siguientes temas: la comida y la bebida, la salud, lugares de la ciudad, ocupaciones, el mundo natural, viajes y medios de transporte, temas relacionados con el contexto cotidiano inmediato de los estudiantes, como experiencias personales pasadas, sentimientos, historias ficticias e información de interés relativa a eventos y aspectos de su entorno y de nuestro país. Temas de otras asignaturas: hábitos de limpieza e higiene, beneficios de la actividad física, alimentación saludable, proveniente de ciencias naturales, características geográficas como relieve y clima de Chile, que vienen de geografía, temas de actualidad de interés global, como la cultura de otros países, cuidado del medio ambiente, avances tecnológicos, como redes sociales, medios de comunicación. Y cuando uno termina de leer este objetivo, dice, ¿cómo hago todo esto? ¿Ya? O sea, tengo que hacer que los alumnos tengan cierto, inglés tiene 4 habilidades, a diferencia del lenguaje reconoce 4, 2 productivas y 2 receptivas. Y aquí, por ejemplo, tengo una habilidad receptiva, que es escuchar, pero además tengo una habilidad productiva, es decir, tengo que decir, tengo que demostrar comprensión, y para demostrar comprensión tengo que hacerlo en forma oral o escrita, ¿ya? De información explícita, lo ponen a ese nivel. Ustedes saben que podría ser explícita o implícita, esto es explícita. En textos literarios y no literarios, y me dan toda esta variedad de textos. Que además tengan ciertas condiciones, enunciación clara y que tengan repetición de palabras y apoyo visual y gestual. O sea, tengo que buscar ese tipo de textos y que se relacionen con cualquiera de estos temas. Entonces, lo que está arriba, lo voy a mostrar de nuevo, en rojo, en rojito, es la habilidad. Escuchar y demostrar comprensión de esta información es una habilidad. No es un contenido, es una habilidad. Entonces, ahí está la habilidad. Y lo mismo pasa con cualquier objetivo de aprendizaje. Usted tiene que aprender a distinguir la habilidad, porque todo lo demás es contenido. Eso es contenido. Y cuando yo digo contenido, me refiero a que si voy a trabajar, por ejemplo, experiencias personales pasadas, aquí los niños tienen que saber usar el verbo en pasado. Si voy a hablar sobre hábitos de limpieza e higiene, necesito vocabulario respecto a hábitos de limpieza e higiene. Si voy a hablar de alimentación saludable, estoy pensando al tiro en una guía que tenga ciertos nombres de platillos saludables con los que yo puedo trabajar. Y un audio o un texto que el alumno escuche para que demuestre su comprensión respecto a lo que está ahí. Entonces, todo lo demás es contenido. Y el contenido, ¿cierto?, se trabaja en paralelo con la habilidad. Y además, se ha seleccionado para mostrarles este ejemplo, el OA actitudinal, que además de todo esto, ¿cierto?, se suma que esto se tiene que procurar que los alumnos demuestren respeto ante otras personas, realidades o culturas, reconociendo sus aportes y valorando la diversidad de modos de vida, ¿ya? Y eso es la actitud. Esta es la competencia.
Este es aquello que señalaba el ministerio, que lo hace tridimensional y que vincula en su formulación habilidades, contenidos y actitudes. Y de aquí para adelante, ¿cierto? Miren acá, se me fueron. Ya. Entonces, el objetivo de aprendizaje nos dice qué conocimiento tienen los estudiantes, cuáles se debiesen desarrollar, qué habilidades dominan los participantes y cuáles debiesen desarrollar, y cuáles son las actitudes que tienen los participantes y cuáles se debieran desarrollar para demostrar en un contexto escolar. Y entonces ahí están los conocimientos, las habilidades y las actitudes, que si las vinculamos todas, forman una competencia. ¿Ya? Eso es una competencia. Entonces, las bases curriculares tienen en su formulación, en los OA, contenidos conceptuales, tienen o contenido a lo que le vamos a llamar contenido conceptual, tienen habilidades a lo que le vamos a llamar contenido procedimental, y tienen actitudes a los que le vamos a llamar contenido actitudinal, ¿ya? El contenido procedimental tiene que ver con el desarrollo de habilidades, y cuando las habilidades están bien trabajadas, son internalizadas por las personas a largo plazo y además se pueden transferir. Por ejemplo, para los de ustedes que saben andar en bicicleta, porque hay gente que no sabe andar en bicicleta. Probablemente, si yo hiciera una encuesta rápida entre ustedes, voy a ir donde están ustedes. Si yo hiciera una pasada, ¿cierto? Por, ¿dónde están? Se me perdieron. Si yo hiciera una pasada y les preguntara, ¿hace cuánto aprendieron a andar en bicicleta? Probablemente me encontraría con un promedio de entre 15 a 20 años, porque el interés por andar en bicicleta siempre está asociado a la infancia. Y si yo les dijera, si ustedes me pudieran decir, ¿cuántos de ustedes hace 5 años o más que no se suben a una bicicleta? ¿Ya? Entonces, probablemente hay gente de ustedes que hace 5 años o más no se suben a una bicicleta, y puede que haya otros que todo el tiempo andan en bicicleta. Entonces yo les digo, espérate, tú hace 5 años o más no te subes a una bicicleta. ¿Necesitas que te vuelva a enseñar cómo andar en bicicleta? Y usted me dice, no, pues si yo ya sé. Yo le digo, ¿y cómo lo aprendiste? Bueno, si yo te digo, ¿y cómo se anda en bicicleta? ¿Me puedes enseñar? Dime cómo se hace. Entonces usted me dice, no, pues es que tengo que mostrártelo. Tengo que mostrarte cómo se hace. Entonces, la capacidad de andar en bicicleta es una habilidad que usted desarrolló probablemente a punta de porrazo, ¿cierto? Porque nadie aprende a andar en bicicleta y no se saca nunca la mugre. Ya, nos caemos, pasamos por el proceso de que con 2 rueditas, después con una rueda, después ando en bicicleta, después suelto las manos, ¿cierto? Que son las típicas cosas que uno hace cuando ya aprende a andar en bicicleta, suelto las manos, me paro en la bicicleta, no sé, la giro de lado y la freno de lado. Entonces, es un aprendizaje que nunca más usted va a olvidar y que probablemente puede transferir de manera más o menos exitosa, porque si yo le digo, ya, si sabes andar en una bicicleta, toma, aquí tienes un monociclo, súbete y anda. Y usted sabe que el principio es el mismo, ¿cierto? Tengo que hacer girar la rueda, poniendo los pies en los pedales, pero lo que va a cambiar es que aquí no tengo un segundo punto de equilibrio. Pero usted puede hacer una transferencia, y si es empeñoso o empeñosa, probablemente con un poco de práctica va a recorrer 1 metro, aunque sea en un monociclo. Entonces, cuando hablamos de lo procedimental, hablamos de estas habilidades que trabajamos con los estudiantes, entre las cuales claramente está la escritura. Un buen escritor va a ser buen escritor siempre. Cuando hablamos de un escritor competente o un escritor hábil, ¿cierto? Y pensamos, ¿cierto?, en los modelos, no sé, pues los modelos más simples, como el de Bereiter y Escardamalia, cuando decimos el que dice el conocimiento,
¿cierto? Que es el escritor inexperto, novato, y el que transforma el conocimiento, que es capaz, ¿cierto?, de mostrar un escrito de calidad. Ese buen escritor probablemente ha pasado un proceso de desarrollo de su habilidad de escritura intenso, profundo, mediado, con muchas estrategias por parte de los profesores, igual que el que es buen lector y mal lector, ¿ya? Por eso es que nosotros sí formamos lectores, nosotros formamos a los lectores, los profesores, buenos lectores o malos lectores en términos, ¿cierto?, de la ejecución de la habilidad. Y ahí podríamos asociar un tema de motivación también respecto de la lectura, pero el desarrollo de la habilidad requiere de estrategia, requiere de un modelo disciplinar, un modelo didáctico, etc. Entonces, eso nos dice el ministerio que es su propuesta, ¿ya? Déjenme cerrar esta cosa aquí al lado que se me abrió. Ya, entonces, tenemos esos tres tipos de contenido. Los conceptuales se componen de hechos, datos, conceptos y principios. O sea, usted lo que le interesa, por ejemplo, es que los estudiantes sepan cuáles son los factores de la comunicación y que, ¿cierto?, los puedan poner en un esquema nombrando cada uno de ellos y diciendo a qué se refieren. Y luego necesita que ellos sepan cuáles son las funciones del lenguaje y que vinculen los factores de la comunicación con las funciones del lenguaje. Necesita que lo sepan. Así como el profesor de matemáticas necesita que los estudiantes se sepan las tablas, ¿ya? Lo procedimental tiene que ver con acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta, ¿ya? Y que requieren reiteración de acciones. O sea, yo no puedo pensar que voy a tener niños que comprendan textos haciendo un ejercicio una vez al año. Estoy todo el tiempo trabajando distintas estrategias. Entonces, una técnica ya, subrayado, subrayamos el título, luego estrategia, ¿cierto? Hipotetización del contenido del texto a partir de la portada o el título. Esa es una estrategia, ¿ya? Antes de la lectura, ¿ya? Estrategias después de la lectura. Entonces, estoy trabajando permanentemente las habilidades, por eso se llaman procedimentales, porque son procedimientos. Y están las actitudes que también tienen un contenido cognitivo, ¿ya? Las actitudes no es solamente si se porta bien o mal, sino que tiene que ver con la toma de decisiones para, por ejemplo, compartir y asumir valores y normas. Entonces, esos tres elementos, está aquí al lado, dice, determinan las estrategias de enseñanza y aprendizaje y la evaluación. Y esa es una de las cosas que ustedes tienen que hacer en la planificación. Tienen que mirar este objetivo de aprendizaje y ver qué de allí es conceptual, qué es procedimental y qué actitudinal le vamos a sumar. Entonces aquí, aquí hay distintos ejemplos para que ustedes vean. Este incluso es de educación parvularia, este de acá, miremos este de acá. Dice, emplear los números para identificar y contar oralmente elementos de la realidad. Entonces, aquí está, ¿cierto?, reseñada la habilidad, emplear números para identificar, Acá dice contar números, la habilidad es contar números. Todo lo demás acá es del 0 al 100, de 1 en 1, de 2 en 2, o sea, el niño debe conocer. Un niño de matemáticas de primero básico debe conocer este ámbito numérico, los números del 0 al 100. Si no conoce los números del 0 al 100, no tiene nada que contar, podrá contar del 1 al 10. Igual habrá un desarrollo de la habilidad, pero la habilidad va asociada aquí al contenido. Aquí hay ejemplos de distintas áreas. Este está desagregado incluso. En matemáticas, cuarto básico, identificar y escribir, escribir y representar, identificar, escribir y representar, fracciones propias y los números mixtos hasta el 5, de manera concreta, pictórica y simbólica en el contexto de resolución de problemas. Entonces, si ustedes se fijan, hay un proceso cognitivo acá, aquí está el proceso cognitivo, ¿ya?, que tiene que ver con que el estudiante debe identificar, escribir y representar.
Y todo lo demás es el contenido, misma cosa, ¿ya? Ahí está. Aquí hay uno de historia que dice reconocer en expresiones del patrimonio cultural de Chile y su región elementos del legado indígena y español. O sea, aquí el conocimiento implica que el estudiante tiene que saber lo que significa patrimonio cultural. Si no, ¿qué va a reconocer? El proceso cognitivo, la habilidad es el reconocimiento en estas expresiones, ¿cierto? Elementos del legado indígena. Pero para ello tiene que conocer qué significa patrimonio cultural de Chile. ¿Ya? Ahí está. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de lo conceptual, que es lo que el estudiante debe saber, ya debe saber, porque mi objetivo, ¿cierto?, o mi meta de clase es que ellos identifiquen o valoren distintas situaciones comunicativas que yo les voy a presentar. Ya, entonces les presento un debate tomado de un matinal donde todos hablan al mismo tiempo y nadie se escucha. Les muestro un pedacito del debate presidencial entre Trump y Biden. Les muestro una situación donde hay personas que están participando de, no sé, de un programa acerca de un tema en específico, y lo que yo les pido es que ellos describan las situaciones comunicativas que están viendo, ¿ya? O sea, que identifiquen quién es el emisor, quién es el receptor, cuál es el canal, y que valoren, ¿cierto? O identifiquen también a partir de las funciones del lenguaje cómo es esas situaciones comunicativas. Para ello, ¿qué necesito? Esto. Necesito que el estudiante sepa quién es el emisor y quién es el receptor, que emisor y receptor o hablante oyente son roles intercambiables, que hay un código, ¿cierto? O le puedo mostrar una imagen donde hay una persona que habla un idioma tratando de comunicarse con otra que habla otro idioma, ¿cierto? Y puedo pedirles que ellos identifiquen cómo son esas situaciones comunicativas, pero para eso tiene que tener esto, contenido conceptual, que es como lo que los profesores llamamos el pasar la materia. Tengo que pasar la materia. Tengo mucha materia atrasada porque quiero llegar a hacer esto con los estudiantes, ¿ya? Y el contenido conceptual por sí mismo, es decir, pasar y pasar y pasar y pasar materia y datos, no tiene ninguna repercusión en el aprendizaje, ¿ya? En esto que llamamos aprendizaje significativo. ¿Cómo se potencia? Cuando, por ejemplo, yo le presento los datos agrupados, bien organizados, conjugados con otra información que ellos conozcan, etc. Ahí está. Y a este conocimiento, ¿cierto?, conceptual, le vamos a llamar también declarativo, y la literatura distingue al menos dos tipos, el factual y el conceptual. El factual es el dato puro y duro, era como cuando usted se tenía que aprender los presidentes, yo no sé si ustedes hicieron ese ejercicio alguna vez cuando estaban preparándose para la PSU, era aprenderse todos los presidentes de Chile, en orden, en orden. O las regiones, ¿ya? O la típica, los pueblos originarios, de norte a sur. Entonces decía Chango, Chono, no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo, hasta llegar a la Calufe, no sé qué, no sé. Y uno lo aprendía de memoria. Ese es un conocimiento que se aprende de memoria. Y hay un conocimiento de tipo también conceptual, pero que ya implica, ¿cierto?, descripciones, definiciones, conceptualizaciones. El conocimiento de tipo procedimental también está intraclasificado, y ahí usted puede encontrar, por ejemplo, el conocimiento procedimental general, que es cuando usted, por ejemplo, busca información. Buscar información en la web es una habilidad que uno debiera trabajar con los estudiantes, sobre todo cuando uno tiene un eje que se llama investigación en lengua y literatura. ¿Ya? Entonces, yo tengo que enseñarle a los estudiantes que si voy a Google y pongo la palabra, no sé, pongo la palabra generación literaria, me van a aparecer 25 millones de entradas. 25 millones, ¿ya? Por decir algún número.
y que con suerte un chiquillo de colegio va a revisar las 3 primeras y se va a quedar con la información que está más a mano. Y entonces, ¿cuál es la que está más a mano? Wikipedia probablemente, que no tengo nada con Wikipedia, me parece que Wikipedia es un bonito trabajo de democratización del conocimiento, ¿ya? ¿Y quién no ha recurrido a Wikipedia alguna vez en su vida? Y como Wikipedia es tan consultada, aparece primera en las búsquedas. Y claro, no nos sirve a veces la información de Wikipedia, porque además a veces tiene espacios vacíos esperando que alguien, ¿cierto?, los complete. Entonces, esto está en un documento, en uno de los documentos que les dejé, ¿ya? Hay 3 tipos de contenido procedimental, que es este general, por ejemplo, la búsqueda de información, el que se denomina algorítmico y que indica, por ejemplo, el orden y número de pasos que se deben realizar para resolver un problema, por ejemplo, hacer una investigación. Cuando yo hago una investigación, necesito mucho conocimiento procedimental algorítmico para plantear una hipótesis, ¿cierto? Mirarla desde la teoría, comprobarla, etc. Y uno que se denomina heurístico, que es quizás el más alto tipo de conocimiento procedimental, donde está, por ejemplo, la comprensión lectora. ¿Ya? Y está el componente de tipo actitudinal, que también tiene una subdivisión, esto también está explicado en un documento que les dejé. Hay uno que es cognitivo, que tiene que ver con los conocimientos y creencias, ¿ya? Hay un componente de tipo afectivo, que tiene que ver con los sentimientos y preferencias, qué cosas se sienten inclinados los estudiantes de segundo medio a hacer, a querer hacer, y uno que tiene que ver con el componente de tipo conductual. Tradicionalmente el sistema escolar se ha quedado con esto. El alumno se portó mal. Y nos quedamos en la manifestación latente de la conducta. Eso es para largo y no nos vamos a meter ahí ahora. Entonces, vuelvo acá. Perdonen que haya sido así como hablando tanto yo, pero lo que les quiero mostrar es que cuando ustedes van a su planificación, tienen que hacer este ejercicio. Tienen que tomar un OA, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí entre todos. Vamos a ir a currículum en línea. Vamos a entrar como docentes, eso ya lo sabemos. Vamos a entrar a primero medio, a lenguaje y comunicación, lengua y literatura. Vamos a buscar, acá están las del programa regular, que es el programa sin priorización, y aquí están las de priorización. Vamos a tomar un objetivo priorizado, ¿ya? Acá vamos a tomar el primero que encontré. Acá está LE, que es lenguaje 1M, primero medio, OA, el OA8. Entonces, lo voy a cortar y lo voy a pegar en mi planificación, acá, ¿ya? Y a partir de este voy a definir la meta de la clase. Entonces dice, formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos que sea coherente con su análisis, considerando una hipótesis sobre el sentido de la obra que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos. La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito. Leyenda o cuento folclórico o texto sagrado. La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y o fue creada, ejemplificando dicha relación. Entonces, esto tiene que aparecer así hacia abajo, no me quedó copiado así, pero estos tienen unos guioncitos si ustedes se fijan. ¿Por qué tienen unos guioncitos? Porque estos son se llaman indicadores de objetivo. Y entonces yo hoy día quiero trabajar, por ejemplo, estoy pensando en el lapso de una clase, voy a trabajar solamente con este. Ahí voy a fijar mi clase hoy día. Y voy a trabajar con un mito.
¿ya? Entonces, voy a poner interpretar, ese va a ser mi meta de la clase, interpretar, que es una actividad cognitiva de alto vuelo, ¿cierto? Interpretar la función de la roca en el mito de Sísifo. ¿Conocen el mito de Sísifo? Sí. El tipo que sube la piedra está condenado a subir la piedra y llegaba arriba y la piedra se le caía y tenía que volver a subir una enorme piedra. Ya, listo. Entonces, como lo que a mí me interesa es, ¿dónde dejé mi planificación? La que estaba construyendo. Ya, como lo que a mí me interesa es que hoy día, con mis estudiantes de primero medio, nos planteemos acá en los símbolos de algún mito, fíjense que solamente me estoy posicionando ahí, en los símbolos de algún mito, voy a poner como meta de clase interpretar la función de la roca en el símbolo, en el mito de Sísifo, considerando, y voy a mirar el OA, ¿cierto? La visión de mundo representada. Ya. Ahí tengo mi OA. Entonces, si voy a los contenidos conceptuales, ¿qué necesitan saber los estudiantes? Por ejemplo, ¿qué es un mito? ¿Ya? El mito como relato. O el relato mítico. ¿Ya? Para esta clase yo necesito, porque no me voy a poner a explicarlo, necesito o les explicaré a los estudiantes cuál es el sentido de un mito. Necesitan entender lo que significa, lo que es un símbolo, ¿ya? El símbolo en la literatura. Y como procedimental, ¿cierto? Tienen que interpretar la función simbólica de la roca y las características, y yo diría más fácil todavía, y reconocer la cosmovisión planteada en el mito griego, porque este es un mito griego. Entonces, aquí le estoy pidiendo, ¿cierto?, que ellos sepan lo que es el mito. Aquí le estoy pidiendo que sepan lo que es un símbolo, porque, ojo, no es tan fácil hablar de símbolo en la literatura, ustedes lo saben, ¿ya? Y como procedimental, lo que les estoy pidiendo es que interpreten y reconozcan. Interpreten y reconozcan. Y el OA me lo traeré, ¿cierto?, directo, el actitudinal. Aquí entré. Voy a ver recursos para este objetivo. Tiene que haber alguna actividad de mito probablemente, que la puedan reciclar incluso. Lo que no me está mostrando en este minuto, porque como entré a objetivos priorizados, no me está mostrando los actitudinales, pero los actitudinales los puedo ir a buscar en el programa regular. Entonces, este es primero medio, ciudadanos, relaciones humanas, género dramático. Acá debieran estar, a lo mejor los voy a buscar acá. Ya, ahí sigo estando en priorización, pero voy a hacer trampa y voy a entrar por afuera. Objetivos actitudinales, para que me lleve directo de primero medio, lenguaje. Pues esto lo tienen, yo se los dejé, ¿eh? Les dejé todos los programas copiados. Ya, aquí está el de primero medio. Entonces, busco los actitudinales, que están por aquí. Ahí está la tabla. Entonces, todos se los muestro en el ¿cómo se llama? En el tutorial que les dejé. Les puse un tutorial paso a paso mostrándoles esto. Ahí está toda la explicación que ustedes leyeron respecto a los fundamentos.
una larga explicación, y aquí está la propuesta de organización curricular. Necesito llegar, debía haber entrado a las bases curriculares. Acá están los actitudinales. Entonces, yo puedo elegir manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo, informado, mediante una lectura crítica y el diálogo con otros, sobre cuestiones sociales y éticas que emanan de las lecturas, enriquecimiento personal, y yo diría, presente en su entorno, yo diría que voy a tomar ¿ya? Entonces, me lo llevo a la planificación y lo pongo acá, ¿ya? Este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer en una planificación. Toman el objetivo de aprendizaje, lo transforman en una meta alcanzable, ¿cierto?, en el lapso de una clase, y en el poquito tiempo que me queda, ¿cierto?, les voy a mostrar cómo yo terminaría esto. Entonces, luego tengo un inicio donde probablemente voy a hablar sobre el mito y los símbolos, y les voy a preguntar cosas que probablemente ya saben. Conocimientos previos relevantes, por ejemplo, hablar de mitología griega, ¿ya? Conocimientos previos relevantes, no sé, ahí ustedes tendrían que definir qué más cosas necesitan. El concepto de cosmovisión, necesitan haberlo visto a lo mejor previamente. Y luego viene el inicio en el desarrollo, donde probablemente vamos a leer el mito de Sísifo y vamos a identificar a la piedra, ¿cierto?, como un símbolo que representa tal o cual cosa, y en qué contexto aparece este mito, ¿cierto?, del desafío a la divinidad, etcétera. Y tengo que poner aquí los indicadores de evaluación. Entonces, para eso me vuelvo también al programa de estudio, que si ustedes se fijan, ¿cuál era el OA con el que estamos trabajando? El 8, ¿cierto? No lo puse, el 8 era. Entonces, 4, 6, 7, 8, acá está el 8, ¿ya? El 8 con el que estamos trabajando, que está considerado ahí en la primera unidad, ¿ya? Y por aquí están los objetivos aquí ya viene desagregado. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, para la primera unidad, esos son los conocimientos previos. Y vamos a buscar el OA8. 6, 7, 8. Miren, aquí nos sugieren indicadores de evaluación. Contrastan la visión de mundo presente en dos textos literarios de diferentes culturas, formulan hipótesis considerando su postura personal, el contexto histórico-social, la visión de mundo presente en diferentes textos literarios. Entonces, me queda súper bien para lo que quiero en esta clase, y es entonces el que voy a poner allá. Ahí, ese es mi indicador de evaluación, que me va a permitir verificar el logro de mi meta de clase. Entonces, al final de la clase, yo tendré que generar aquí, al cierre, alguna actividad que me permita, no sé, que los estudiantes entreguen un ticket de salida, donde en breves líneas describan su postura personal, ¿cierto?, respecto de el castigo que recibe Sísifo, ¿cierto?, a la luz de la discusión que hemos tenido. ¿Les queda así súper como diáfano lo que tienen que construir en la planificación? En el ejercicio que hicimos aquí en conjunto, puede dejar el aula, la plantilla, sí, para tener como un modelo, súper. Lo único que voy a poner que es el OA8, que es el que ocupamos, ¿ya? Ya, súper bien. Si tienen dudas, va a estar la plantilla. Entonces, piensen en lo que hicimos, y con esto cierro. El recorrido es preparación de una clase, no, contexto real, Ángeles, porque dijimos que esta primera iba a ser en contexto real. La segunda es contexto, ¿cierto?, de práctica, que es el contexto semipresencial, virtual, o como lo están haciendo cada una de ustedes. La primera es contexto real, ¿ya? O sea, piense esto en una clase para ser hecha el próximo año con primero medio. Entonces, van a las bases curriculares, identifican su OA, lo miran, dimensionan qué de ese OA van a convertir en una meta de clase, identifican, ¿cierto?, qué es desde qué curso se podía, Camila, desde quinto básico para arriba, ¿ya? Identifican
cuál es el contenido conceptual, qué es lo que el estudiante necesita saber, en este caso era mito y símbolo, cuál es el procedimiento, es decir, aquí nosotros queríamos que identificara, interpretara e identificara, ¿cierto? Y el actitudinal lo buscamos en uno que tenemos que intencionarlo en la clase, y el indicador de evaluación, que es el que nos permite cerrar el proceso, ¿ya? ¿Por qué desde quinto básico hacia arriba? Porque ustedes como profesores van a poder trabajar desde quinto básico hacia arriba, ¿ya? O sea, tienen un amplio espectro laboral, ¿cierto? Porque ustedes saben que los colegios privilegian desde quinto para arriba, muchos de ellos, el tener profesores especialistas en disciplinas tan peludas como la enseñanza de la lengua y la literatura, ¿ya? Además, mi compromiso, como siempre, es subirles la clase lo más rápido posible para que ustedes puedan mirar cómo fui haciendo el llenado de la planificación. Y el resto, el inicio, el desarrollo y el cierre, lo hacen ustedes con el talento, ¿cierto?, del profe en formación, que es mucho más creativo que en este caso, ¿cierto?, su servidora. Así que eso, no sé si tienen más consultas. ¿La evaluación se entrega el jueves? ¿Ah? Sí, o sea, yo voy a dejar abierto esto hasta el viernes, si usted tiene alguna dificultad, me avisa y me escribe, porque quiero al menos el domingo y el lunes mirar las planificaciones para poder retroalimentárselas. Entonces yo voy a hacer una retroalimentación en que les voy a marcar en amarillo cosas que a lo mejor se podrían mejorar y se las voy a ir devolviendo, ¿de acuerdo? Son hartos ustedes, entonces igual necesito harto tiempo para trabajar la retroalimentación de las planificaciones, y idealmente de aquí al viernes, si las pueden tener, por eso les voy a dar la hora del jueves, y el jueves, tal como dice el aula, de 3 a 4 voy a estar conectada, les dejé la dirección, por si alguien quiere entrar a preguntarme cosas, ¿ya? Decir, profe, mire, este objetivo es de este tamaño, es primero medio y a mí me interesa hacer tal cosa, ¿cómo bajo la meta de la clase? Cosas de ese estilo, ¿ya? Gracias, Javiera, ¿ya? Ya, pues entonces nos vemos el jueves con quien quiera, asistir llegar a la sala como lo hicimos la otra vez, ¿les parece? Creo que Sí, se escucha. sí, gracias. Sí. ¿Benjamín, querías decir algo? Ah, no, Benjamín abandonó la reunión. Ya, pues entonces... Yo, el Abraham, estoy tratando aquí de preguntarle una cosita. Primero que nada, agradecerle porque me ayudó mucho a organizar la idea. Estaba muy confundido cómo había que ir armando esto, Sí. pero aún me sigue quedando una pequeña duda con el tema de la meta de clase. Ajá. ¿Ahí uno tiene que especificar el material o el texto, o en mi caso, el video que quiere usar, o es opcional? Podrías poner a partir de la lectura del mito de Sísifo o a partir del video de tal cosa, sí, lo puedes especificar. Lo puedes especificar. Si lo que tiene que quedar claro en la meta es qué vas a hacer en relación al OA. Tiene que haber una tributación directa entre tu meta de la clase. El OA no puede, la meta de la clase no podría partir para otro lado. No podría partir para, por ejemplo, escribir un ensayo respecto de cuando estamos trabajando con un OA de lectura, ¿ya? El OA es de lectura, interpretación de textos, ¿ya? Y análisis de símbolos. Y resulta que tu clase es sobre escritura de un ensayo acerca de los símbolos en la literatura, ¿ya? Entonces partiste para otro lado, porque aquí está clarito, dice, viendo las cosmovisiones, discutiendo, pero es a partir de la lectura. Eso es lo que no podría pasarte, que se te descolgara la meta tan lejos de lo A, que finalmente te cambiaste de eje y de habilidad. Lo que no implica que tú no vayas a escribir con ellos en algún momento de la clase, ¿cierto? Pero el OA está puesto en lectura, este OA, es de lectura, ¿ya? Ya, profe, ahí entiendo. Muchísimas gracias. Ya. Bien. Los y las dejo entonces y estoy atenta el jueves para los que vayan llegando a hacer consultas. Chao, chicos, chicas. Ya, espérate, Ángel, o sea, la meta de la clase es el objetivo de la clase, exactamente. Así, es el objetivo de la clase, es el objetivo. Es la misma nomenclatura, ¿ya? Listo, nos vemos entonces el jueves. Gracias, profe, todo Chao, muy claro. profe, que esté bien. Gracias. Chao, profe, muchas gracias, que esté bien.